3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence starts. Wanna Geeks. ¿Crees que sabes cómo funciona el mundo? ¿Crees que este universo material es todo lo que hay? ¿Y si te dijera que la realidad que conoces es una de muchas? Esta es una frase que le dice la maestra o maestre mejor dicho, porque la verdad es que tanto en los cómics como en la película se crea como un género indefinido muy interesante de este personaje que es el tutor de Doctor Strange, del cual estamos hablando porque se viene el estreno de la segunda película de Doctor Strange, El Multiverso de la Locura. Y es un gran momento para hablar de todo lo que significa este personaje, pero también de la inspiración detrás de él, que es la magia. Y para eso, hoy viene una invitada que yo diría que es nueva, porque ya ha estado aquí su contraparte de otro multiverso, que es Carla Aguilar, una productora de radio, escritora, amiga, genio, filósofa, y está su contraparte del multiverso, que es la tarotista Diótima, que creo que es la que tenemos hoy aquí para hablarnos de la magia. ¿Cómo estás, Carlita? Muy bien, gracias. Las cartas me permitieron venir hoy. Sí, es que cuando yo le hablé para hablar de Doctor Strange y de la magia, aquí en Wanna Geeks, ella me dijo que iba a lanzar las cartas y si salía que sí, pues que nos acompañaba, y si no, pues era de mal augurio. Y pues, sí, bueno. Lo siento, no puedo ese día. A ver, vamos a comenzar hablando de Doctor Strange. A mí, fíjate que es de mis películas favoritas de Marvel. No sé, yo soy súper fan de Cumberbatch. O sea, ese güey es un actorazo. Desde Sherlock Holmes yo así quedé prendado de su trabajo. Y la verdad es que yo creo que se toma muy en serio las cosas que hace. Vi que fue a aprender, aparte para el papel de Doctor Strange, que bueno, es un cirujano que por razones queda como... sí, pierde la habilidad en sus manos por un accidente automovilístico. Que era su gran habilidad, ¿no? Era de los mejores neurocirujanos del mundo, ¿no? Las pierde y bueno, esa es la historia de Doctor Strange. Va como en búsqueda de sanación porque quiere recuperar el poder. Y llega como a esta espiritualidad. Y para esto Cumberbatch fue a un monasterio budista. También fue con neurocirujanos a entender. O sea, esto me gusta mucho y se nota. Se nota siempre, ¿no? En un personaje cuando se lo toma en serio. Yo justo antes de entrar le platicábamos con Carla que a mí William Dafoe me encanta porque a pesar de que, o sea, él se toma muy en serio y las actuaciones, que siempre sea en una cosa de Lars von Trier o de Spider-Man, lo hace de forma impecable, y creo que Cumberbatch también lo hace con Doctor Strange. Por eso yo creo que es de mis películas favoritas. Y bueno, ahora el multiverso de la locura, ¿no? Que un poco el multiverso nace de esta onda mística, ¿no? De esta, me decías que Loki encuentra unas piedras, Carla, ¿no? Y así luego... es, me parece que una de las piedras del infinito, creo que son 10, y se encuentra con la del espacio, y es la que le permite no ser encarcelado en una versión de la historia, y entonces ahí empieza a desquebrajarse todos los multiversos. Y que, por cierto, en la serie continúa un poco, en la serie de Loki, esta lógica que es, no quiere que se sigan expandiendo los universos, es un poco su labor, pero el que cuida la labor de esta situación de los multiversos, el que entiende mejor esto es justo Doctor Strange, que justo a razón de él, discúlpenme para todos los fanáticos de Marvel y Spider-Man, que yo me incluyo, pero pues es una bobada cómo se rompe el espacio-tiempo en la de Spider-Man, la última, que es responsabilidad de Doctor Strange. Y bueno, como que ahora en esta de Multiverso de la Locura continúa un poco esta ruptura del espacio-tiempo, en la que pues pelea contra sí mismo, o sea, luego Wanda se nos transforma. Pero algo que queríamos platicar con Carlita es ¿qué hace que siga siendo Doctor Strange, ¿no? Porque uno de los grandes highlights de Doctor Strange, esta que se viene, es él es de los grandes enemigos, ¿no? Él mismo. Pero sí es él mismo. En el caso de Spider-Man, pues lo que comparten es el nombre, Peter Parker, pero el físico es diferente.
Y acá el físico es igual, pero como que son muy distintos. ¿Qué dirías tú que hace que haya algo que los haga ser ellos mismos o qué onda con eso, Carla? ¿Qué piensas? Pues creo que ese es uno de los puntos más interesantes de los mundos posibles, aparte de otras cuestiones que son ya como ciencia ficción, que quizás lleguen a ocurrir en algún momento como viajes en el tiempo y alterar las líneas temporales, pero que cómo es que una cosa se mantiene una y la misma si pertenece a otro universo. O sea, aquí en Doctor Strange, bueno, tiene el mismo rostro, el mismo cuerpo, etcétera, ¿no? Pero me parece, si no mal recuerdo de mis clases de filosofía en la facultad, que gran parte de los filósofos del siglo XX tomaron el problema de los mundos posibles para ver si hay algo así como una esencia, una sustancia que distinga a un objeto o a un individuo en todos los universos posibles. Y de hecho, si encuentras qué es aquello que se mantiene en todas las posibles realidades, esa sería la esencia. Y puede ser algo como muy cursi de, por ejemplo, yo, ¿no? En todos los mundos posibles, quizás mis papás son otras personas, nazco en otro tiempo, en otro hospital. Es más, quizás hasta tengo un nombre distinto, no me parezco, puedo ser hombre, mujer, lo que sea, ¿no? Pero quizás en todos los universos posibles, mi amor se mantiene el mismo, ¿no? ¡Oh, qué bonito! Y puede sonar muy cursi, ¿no? Pero quizás eso es lo que se mantiene como la esencia que define a mi persona. Fíjate, hace poco... porque vamos a hablar ahorita vamos a adentrarnos en la magia. Pero uno de los magos más importantes de la actualidad, él decía, lo único que me sostiene a este mundo, en el mundo actual, y que me hace ser lo que soy, es mi relación con mi esposa. Y eso, justo, o sea, él decía que eso era lo que más lo definía en toda su existencia. Y es hermoso, es lo que estás diciendo. Claro, y justo juega en esta parte que vemos en las películas. Bueno, ¿qué hace que todos sean Spider-Man, que todos sean Peter Parker? ¿Qué hace que sea Doctor Strange y no... Claro. Pues otra persona, ¿no? Claro. Porque además, si fuera otra persona, quizás sería más fácil, bueno, pues peleo contigo y te mato y tan se acabó. Pero si reconozco que hay una suerte de doble, también pone en jaque el... Bueno, ¿y yo quién soy? Claro. ¿Qué tal si yo soy el malo, no? Claro. Y esa persona es el bueno. Sí, por ejemplo, en el multiverso de Spider-Man, creo que la esencia que los hace ser lo que son, y fíjate, es verdad, porque desde ahí se entienden, es la pérdida de alguien que aman profundamente, ¿no? Y desde ahí ellos se reconocen, se entienden y se ayudan, ¿no? En el caso del Spider-Man de Tobey, pues se le muere el tío, en el de Andrew Garfield se le muere la novia y en el de Tom Holland se muere su tía. Entonces, la esencia y es triste, porque la esencia de Peter Parker es la fuerza de la araña, ¿no? Esa, pues sí, la fuerza, ¿no? Sí. Y la otra es la pérdida del mayor ser amado que tienen. Que eso está interesante porque decíamos también, ¿no? Que más bien parece que ese es el rasgo más esencial de los tres y no tanto los poderes de araña, porque en uno, claro, la mordedura como que le crea una telaraña aquí en las venas, el otro tiene que fabricar de alguna manera los instrumentos, entonces ni siquiera es que sean el hombre araña en todos, no, es que está esta pérdida primero, lo que los une a los tres. ¡Ay, qué triste! Eso es triste, o sea... Sí, o sea, es súper triste. Y bueno, esto es lo que vamos a ver. A mí sí me emociona mucho, la verdad, la nueva de Doctor Strange. Y luego, a ver, es encantadora Wanda, ¿eh? Es encantadora Wanda, o sea, la verdad, no sé si sea la actriz o el personaje, pero a mí me gusta mucho ver cosas de ella. Y lo interesante en este multiverso es que ella es la gran enemiga, ¿no? Que surge su maldad por el entendimiento de las artes obscuras que ella quiere seguir, ¿no? O sea, como que obteniendo la habilidad de manipular la realidad, que esa es una de las esencias, de hecho, de la magia en realidad, ¿no? O sea, poder... No sé si manipularla, pero tener cierto control por encima de las demás personas, de su circunstancia o de su contexto, ¿no? Entonces, lo que sugiere un poco esta nueva película es que Wanda la rebasa, ¿no? Y es como consumida por esta oscuridad, que hace que sea una de las mayores enemigas de Doctor Strange. Eso me parece muy interesante. Lo que me lleva a la siguiente cuestión, Carlita. ¿Qué es? Porque la frase con la que inicié no es una casualidad. Esta frase que dice la ancestral, el maestre de Doctor Strange, es una frase que de hecho sí dicen magos de la actualidad. Y cuando hablamos de magos y magia, no hablamos de ilusionismo. O sea, no hablamos de trucos de cartas. De trucos de cartas, sí, no. Sí. Hablamos de los chamanes, de los brujos. Y para contextualizarlos de la forma en que lo quiero, es decir,
hay iglesias de brujos en Ciudad de México, por ejemplo. Estos altares de la Santa Muerte y así, hay gente que sabe exactamente qué está haciendo. Un poco por ahí ya estamos entendiendo un poquito mejor hacia dónde vamos. Y bueno, esta magia, Carlita, ¿de dónde surge? ¿Qué es? O sea, ¿qué es esta magia? Pues retomando lo que decíamos de Doctor Strange y justo de Wanda, aquí algo interesante es que ambos han tenido pérdidas, ¿no? O sea, por ejemplo, Doctor Strange va en búsqueda de rehabilitar la habilidad que él tenía y terminó con habilidades mucho mayores, ¿no? Claro. Wanda igualmente está en busca de obtener un poder para recuperar su amor perdido, los hijos que perdió, toda la historia detrás de Wanda que justo se mete más en esta onda de la magia negra y empieza a consumirla, ¿no? Esta parte me parece interesante porque yo creo que se repite mucho en historias de villanos y que también tiene que ver con esta idea de magia negra, donde hay una intención, digamos egoísta, vamos a decirlo así, pero que además surge de un enojo. O sea, por ejemplo, Wanda está enojada, ¿no? Y es por eso que la magia que está buscando empieza a consumirla porque nace de la ira. En cambio, Doctor Strange parece que no es tanto así. Claro. Y por eso su magia no lo destruye a sí mismo, ¿no? Eso por un lado. Pero para hablar exactamente de qué es la magia, y estos ejemplos sirven, es como un poder. O sea, ¿por qué nos interesa la magia? Porque es un poder a través del cual podemos imponer nuestra voluntad en el mundo, ¿no? Claro, y que es curioso porque les voy a decir algo que yo observo en las personas. Como que nadie bueno, el común denominador de la gente no se la toma en serio, pero al mismo tiempo veo que sí creen en ella, porque le tienen miedo. A veces, o sea, luego es así de, ay no, y esto, y ¿qué es eso que, por qué te hace ver a la Santa Muerte o así? ¿Por qué te hace tener una reacción? ¿Por qué les hace a veces tener miedo? Porque ahí hay una clara representación de que tiene un efecto en la gente. Claro, y ¿no? Por ejemplo, ahí investigando sobre, bueno, ¿y desde cuándo podemos empezar a hablar de magia? Que es un término controversial en realidad, claro. Pensar a alguien del siglo XXI mirando hacia atrás, intentando buscar magia, cuando quizás es más bien protociencia, ¿no? Pero claro. bueno, por ejemplo, en Mesopotamia, en esta parte de la zona de Irak, se utilizaba la magia, o lo que podemos llamar magia, para protegerse de cosas malas, ¿no? Como, por ejemplo, hay en unas tablas que se han encontrado en escritura cuneiforme que hablan de encantamientos para protegerte, te dicen a quién tienes que contactar, un sabio de la aldea, para que te proteja en caso de que el bebé llore. Bueno, ¿y por qué, no? Bueno, porque claro. Cuando el bebé llora, lo que ellos pensaban es que los espíritus familiares que protegen la casa de entidades malignas se hartan de que el bebé esté llorando y se van y entonces estás desprotegido. Claro. Entonces la magia surge, y justo lo que tú dices, ¿no? Porque me da miedo, ¿no? Bueno, es porque es algo natural, a final de cuentas, sentir que en cualquier momento nos pueden robar nuestro ganado, robar el cultivo que estamos preparando para recoger la próxima semana y me quedo sin comer, o sea, juega con miedos muy naturales del ser humano como eso, estoy desprotegido. Claro, que por cierto, a ver, hay, por lo que pude investigar, hay dos tipos esenciales de magia. Una es la magia baja, que encontré que la descripción que le dan es por decir cuando tú pones un altarcito, un amarre para que alguien se enamore de ti. Voy a poner este altar, voy a hacer este té, voy a hacer estos rituales para tener dinero, ¿no? Esa es la que yo conozco como la magia baja. Y la alta magia es aquella que te permite el entendimiento del universo y de Dios y su unión con él. Entonces, esto me lleva, en este caso, un poco lo que tratamos de explicar y lo que dijiste de Mesopotamia, es un poco la alta magia, porque ahí surge y las tablas te hablan mucho de la unión con Dios, con los ángeles y todo esto. Pero quisiera preguntarte, por ejemplo, Carlita, ¿tú qué opinas respecto a la alta magia y la religión? O sea, ¿qué hace que algo sea una religión y qué hace que...? Porque de alguna manera, por ejemplo, la religión católica también se trata de ir al cielo, ¿no? Un poco, pues es la unión con Dios, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o si no hay diferencia y también es una religión? Lo que tengo entendido, de acuerdo con las cosas que he investigado, es que, por ejemplo, desde el cristianismo, el catolicismo, cuando la iglesia se volvió como una institución muy poderosa en Europa, hay una distinción entre los encantamientos, estos hechizos protectores, quizás hasta filtros de amor, etcétera, que están presentes por ejemplo, desde Egipto. ¿Cómo puedes hacer que una persona se enamore de ti? Lo que se conoce como magia erótica. Y de alguna manera está
permitida porque, por un lado, es cierto desprecio a las creencias del pueblo, ¿sabes? En el sentido de que, pues, o sea, no hay problema, la gente se puede proteger, puede buscar tener como cierto poder por encima de los demás, pero de alguna manera como que no nace de un pacto con un ente demoníaco, que es aquí la diferencia más importante que hace la Iglesia Católica cuando ya se habla de magia negra, por ejemplo, ¿no? Que es totalmente despreciable porque está pactando justamente con el enemigo de Dios, ¿no? Que es Satanás y todos los demonios que están a su merced. Eso, por un lado, hay dos maneras de verlos. Está esta gran magia que va a ser perseguida por la iglesia y con las que se va a identificar a varones que tienen pactos con el diablo y mujeres que tienen pactos con el diablo. Y se va a distinguir de esta otra magia que también está relacionada con las mujeres, pero porque estas eran las que tenían mayor conocimiento para remediar males a través de la herbolaria. Y si bien se consideraba que tenía algo de mágico, en gran medida se le llamaba magia porque todavía no se conocía bien a bien qué era lo que contenía o por qué te podía curar, por ejemplo, beber una infusión de sauce blanco, la fiebre. Claro. O sea, yo no sé por qué pasa, pero pasa, ¿no? Ya después, pues, resulta que el sauce blanco tiene el elemento con el que ya conocemos la aspirina, ¿no? Y por eso pasaba. Y entonces, si lo ves en esa línea, como del sauce blanco, antes se utilizaba así, hasta la aspirina, pues es ciencia, ¿no? Lo que estaban haciendo. No conocían la causa, pero sí. Y por no conocer la causa se le llamaba magia. Eso por un lado, o sea. Claro. Y por otro lado, ya la iglesia, vamos a ubicarnos más o menos en la Edad Media, en el Renacimiento, se distinguía entre brujos, los que pactaban con el diablo, y los hechiceros, que eran los que de alguna manera mantenían el conocimiento desde la antigüedad de algunas cuestiones de magia, alquimia, por ejemplo. Claro. Que nuevamente sigue una línea del proceso, del progreso de la ciencia hasta nuestros días, pero que se le llamaba magia natural porque no se conocía bien a bien la causa de... Claro, que por cierto, la alquimia es un poco o un mucho la estructuración de la magia, ¿no? Los procesos ya de una forma como más clara y más organizada de lo que se entendía como magia. Que por cierto, es bien interesante lo que dices porque investigando, Damien Eccles, una persona del que ahorita vamos a hablar también, decía, la peor forma de describir la magia es como paranormal o más allá de la realidad, porque la magia funciona de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Entonces dice, el peor entendimiento de ella es pensar que es extra, o sea, más allá, o alguien va a salir volando así. Dice, no, o sea, todo ocurre de acuerdo a las mismas leyes en donde lo ejecutas. Y esto lo menciono por el tema de la herbolaria que dices. Pues claro, no es como que se vaya a aparecer algo, sino funciona de acuerdo a las mismas leyes de la naturaleza misma. De decir, ok, se curó porque le estoy dando esta medicina o esta, ¿no? De ahí también quiero hacerte una pregunta de cómo pasamos o sea, ¿cómo se pasa a la alquimia? Porque sí hay una diferencia, lo que te decía, ¿no? Respecto a la alquimia, creo que es un proceso de la magia con pasos muy certeros. ¿En qué momento surge la alquimia Pues lo que tengo entendido es que en la Edad Media se recoge gran parte de los conocimientos de los antiguos griegos, los romanos, donde se hablaba de que la realidad está constituida, por ejemplo, por 4 elementos, ¿no? Y esos 4 elementos están presentes en todas las cosas en diferentes proporciones. La alquimia surge, o el gran objetivo de la alquimia, por un lado está así, esta piedra filosofal que puede curar todo, te puede dar la inmortalidad, eterna juventud, pero también por otro lado está el quiero oro. O sea, quiero transformar los metales más bajos, menos valiosos en oro, ¿no? A partir de ciertas transformaciones como voy a hervir este metal, lo voy a calentar hasta cierto punto, después le voy a echar arena, a ver qué sucede. Y todas esas transformaciones con las que estaban experimentando, ese es un poco el punto quizás, o sea, empiezan ya a experimentar con todos los elementos y hacer anotaciones de las observaciones que están teniendo. Eso es lo que el gran compendio de la alquimia en realidad, que es lo que lo vuelve muy, muy fantástico y que justo crea todo un sistema del orden del cosmos, que está relacionado, es mucho esta idea que viene desde los pitagóricos, que toda la realidad está organizada de tal suerte, y en una jerarquía, pues, por encima de todo están los cuerpos celestes, que son los divinos, ¿no? Y estos tienen una influencia en los elementos del mundo, pero también, como uno es material, tienen una influencia en
tu vida como individuo. Y eso Claro. es la astrología, ¿no? Y la alquimia está dentro de ese orden de, como bien dices, o sea, del mundo material, a final de cuentas. A ver, es que son un montón de cosas. También me quiero... aproveché lo de la alquimia porque lo mencionaste, pero también quiero preguntarte y regresar. La iglesia, por ejemplo, o sea, el cristianismo y las abramánicas, entonces sí reconocen la existencia de la magia, de acuerdo a lo que dices, así abiertamente. Algo muy curioso, te voy a decir, en el siglo X apareció una bula papal donde se prohibía la creencia en brujas. O sea, decían, las brujas no existen, no caigan en los engaños del diablo. O sea, entonces vamos a verlo así, o sea, que tú creas en las brujas, o sea, que hay mujeres, brujos, varones también, ¿no? Que tienen cierto poder para imponer su voluntad y transformar la realidad como ellos quieren, eso es herejía. ¿Por qué? Claro. Y es el diablo el que te está haciendo creer en eso, ¿no? Eso en el siglo X. Claro. Luego en el siglo XV, cuando sale el Maleus Maleficarum, que es este libro donde el martillo de las brujas, donde se habla de cómo reconocer una bruja, cómo es su pacto con el diablo y cómo matar a una bruja, salió antes, unos 3 años antes, 1487 me parece que es la publicación, 1484 hay una bula papal donde se dice las brujas sí existen. Entonces, ¿esto para qué? Para decir, pues lo que diga la autoridad. Sí, sí, ¿Sabes? claro. O sea, es un poco Sí, así. sí. En el siglo X creer en La brujas actitud era con la tonto. que se despertó la... Exactamente. Sin embargo, en el siglo XV ya hay un documento firmado por el Papa que te dice, no, si las brujas sí existen y tienen estos pactos, o sea, Claro. se va moviendo de alguna manera quién es brujo, cuándo es perseguido por la iglesia, cuándo es considerado como mera charlatanería, un Claro. espejismo del diablo y cuándo no. De hecho, sí son personas que tienen pactos, ¿no? Claro. Que luego es bien interesante porque la iglesia... No la iglesia católica, las instituciones creo que tienen 2 caras, ¿no? La que se presenta al público y hay una como de fondo. Es decir, por ejemplo, a veces estamos discutiendo que si los demonios, que si el exorcismo, que si no, que si sí. Pero, por ejemplo, pues hay libros así muy abiertamente de pilares de la iglesia donde te dicen cómo exorcizar. O sea, Claro. el hecho y el fondo es... No es una charla, un debate. Ellos sí están conscientes de la existencia de esas cosas. Claro. Y ahora... Sí, o sea, claro, no te puedes decir cristiano o católico si no crees en el diablo. Claro. O sea, si no crees en él, entonces no eres cristiano ni católico, Claro. ¿no? Ahora, pasa algo bien interesante. Hay un libro que yo me he dado cuenta que es principalmente famoso entre los artistas porque desde que estoy en la artisteada todo mundo lo conoce, ¿no? Se llama... Eres Illuminati. Ajá, soy Illuminati. Manual para hacer milagros. Este libro está lleno de filosofía, ¿eh? O sea, no se imaginen así de el librito ahí feo de una editorial. No, esta cosa está lleno de filosofía. O sea, yo lo he leído y está lleno de prácticas. Escuchen esto, está interesantísimo. Para hacer la voluntad de Dios. Ahora, ahí ese libro hace una diferencia muy grande entre la magia y la voluntad de Dios, que sigue principios similares. Y a lo mejor si algún sacerdote me está escuchando me va a querer dar un guantazo por decir que siguen principios similares. Pero dice, la voluntad de Dios es como que no es la distorsión de la realidad, es la voluntad de Dios. Justo, ¿no? Es decir, te enseña a, si tú quieres ser, si la voluntad de Dios es que tú seas el cineasta más importante del mundo, ahí te enseña cómo hacerlo. Pero entonces dice que se transforma en magia cuando lo usas para hacer cosas que no son la voluntad de Dios. Es decir, que tú entiendas cómo manejar estas fuerzas y que tú digas, ahora quiero ser millonario y ahora quiero que esa mujer se enamore de mí y ese libro te muestra prácticas de cómo ejecutar esas cosas. Y un poquito antes de entrar al podcast, Carla me platicaba que en la Biblia vienen muchos magos, o sea, abiertamente vienen muchos magos. Y eso me parece interesante porque también me comentabas que hay como una diferencia muy grande, que ya nos explicaste un poquito entre la brujería y el mago, según Claro. la iglesia, ¿no? Sí, y es que es eso, o sea, leer la Biblia es una fantasía, de verdad, hay de todo ahí. Simplemente vamos a pensar en este episodio del Éxodo, donde Moisés va a liberar al pueblo de Israel del yugo del faraón egipcio. Y hay una parte, de hecho si vieron la película El Príncipe de Egipto, ahí lo muestran muy bien cuando Moisés se presenta con su hermano Aarón ante el faraón y Dios previamente le había dicho, lleva este cayado y cuando lo pongas enfrente del faraón se va a transformar en una serpiente. Y bueno, dicho y hecho, eso lo dice la Biblia, o sea, se transformó en una serpiente tanto el cayado de Moisés como el de Aarón. Y algo interesante
es que los magos de la corte del faraón hacen lo mismo, transforman una vara en una serpiente. Entonces ahí uno diría, bueno, pues Dios no parece ser tan poderoso, ¿no? Si pueden recrear lo que está haciendo. Lo que la interpretación como oficial de todo esto es porque lo que pasa después es que si bien hay 4 serpientes, 2 de los magos del faraón y las 2 de Moisés y Aarón, las de Moisés y Aarón se comen, devoran a las serpientes del faraón. Y ese símbolo, la interpretación es aquí el poder de Dios se va a sobreponer a los de cualquier mago. Tú crees que puedes imitar lo que estoy haciendo, pero son meras ilusiones. El verdadero poder está aquí, en el Dios de Abraham, ¿no? Claro. Y eso, carayos, eso es un episodio lleno de magia, ¿no? Claro. Y algo interesante es, bueno, pero ¿por qué no le llaman a eso hechizos? No, le llaman milagros. Pero porque es la voluntad de Dios trabajando. Es la diferencia, ¿eh? O sea, es la diferencia. O sea, ¿y por qué hacemos tanto hincapié? La iglesia reconoce las mismas cosas que un mago reconoce como... de hecho, decíamos también que la intención es ir al cielo, ¿no? O sea, yo entiendo, Carlita, también tú dime si hay un detalle, ¿no? O algo así, pero yo entiendo que todo este recorrido por el mundo es para llegar al cielo, ¿no? O sea, un poco la iglesia, las abramánicas, lo que te dicen es, pues, al final vamos a llegar con Dios, ¿no? Y la magia también, pero ellos le llaman cruzar el abismo, pero la magia se trata de llegar con Dios. Y eso a mí me parece interesante. Y a lo mejor ahorita de nuevo alguien me va a acusar de herejía y me va a querer soltar un guantazo. Pero uno de los más grandes magos de la actualidad, porque aparte ahorita ahí les vamos a soltar unos nombres que se van a quedar de güey, ¿cómo que? O sea... Enrique Peña Nieto. No es cierto. AMLO es hechicero. El gran maestro. No, pero espérate, es que eso es interesante. Hay un científico muy importante en México que se llama, existió, Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg unió el estudio de la magia, del chamanismo más que nada, con la ciencia. Y esto, no nada más hay registros de así como ahí, sino yo conozco gente que estuvo muy de cerca de esa circunstancia. El presidente ayudó mucho a Jacobo Grinberg en sus investigaciones hasta que la CIA lo contactó. Y de repente el presidente les dijo, ya no puedes volver a hacer nada de eso, suéltalo. Y yo conozco una persona que conoció a todas estas personas y dice, sí, el presidente le dio instrucciones a Jacobo Grinberg de que no podía seguir con las investigaciones y le cortó todos los apoyos. Es decir, qué extraño que algo que a veces parece tan risible para todo mundo, pues gente tan poderosa se lo tome tan en serio, ¿no? Y gente como Newton y Tesla eran magos. O sea, agárrense de sus sillas porque eran magos y hay registros y están sus libros que la ciencia actual, por alguna razón, yo ni siquiera estoy hablando de que si es verdadera o no. De hecho, ese no sé si han visto que el tema no ha sido ese. Pero la ciencia actual por alguna razón pues decide como que no platicar, ¿no? O sea, como que decide que esa parte de sus vidas pues no es verdadera o no la quiere mostrar o no sé por qué, ¿no? Sí, como que le quitaría el prestigio que de hecho tiene Isaac Newton, el hecho de que, sí tienen que saberlo, él escribió tratados de alquimia y no solo eso, era un ferviente cristiano, no católico, y que se dedicaba gran parte de su tiempo a leer la Biblia en busca de profecías profecías, cómo va a ser el mundo más adelante, pero también en búsqueda de la piedra filosofal en la Biblia. Eso es bien interesante, eso es súper interesante, ¿no? Porque por eso inicié con esa frase. El mundo no es como nos han dicho que es, ¿eh? El mundo no es como nos han dicho que es. Y eso a mí me emociona, ¿no? No hace más que emocionarme. Y eso por soltar algunos nombres, ¿no? Antes de entrar al podcast yo les platicaba que uno de los grandes principios de muchos de los que se autodenominan magos es no decir que lo son, ¿no? Pero perfiles tan altos como Johnny Depp tienen plagado su cuerpo de símbolos de magia. Símbolos que solo los magos, que sí salen y dicen yo soy mago, tienen. Entonces, a mí esto se me hace bien interesante. Y otra cosa que les voy a decir, o sea, hay libros y libros y libros de cómo poder ejecutar esta magia. Y de nuevo les repito, no ponen laurel para enamorar a la novia, no. O sea, son, por ejemplo, si tú ves los escritos de alquimia de Newton, no te pases. O sea, no te pases. Está lleno de números, de geometría. O sea, este señor no era un don que dijo,
me pongo abajo del lirio para que le guste al... ¿No? O sea, su vida, de hecho, justo decían que era curioso porque parecía que no tenía relación con la humanidad, Newton. O sea, su vida era como descubrir la verdad. Algunos le llaman así, ¿no? Como el descubrimiento de la verdad. Claro, de hecho lo que algunos piensan, algunos historiadores de la ciencia, es que este amorío con la alquimia tenía mucho que ver porque quería crear una ley universal, o sea, entender cuál es la ley que opera en toda la realidad. O sea, no nada más, los Principia, este gran libro donde explica las fuerzas gravitacionales, caray, o sea, es la física que llevó las naves a la luna, ¿no? Pero de alguna manera él quería, y eso nada más explica como los grandes fenómenos físicos, ¿no? Pero ¿qué pasa con todo lo demás? Y yo creo que ahí podemos hacer como cierta apología de esta parte de este gran científico Newton, que nadie habla de la parte alquímica porque pues qué desprestigio. Claro. Pero ¿por qué, no? O sea, ¿por qué creemos que la ciencia es como el gran conocimiento que abarca toda la realidad cuando pues no es así? O sea, claro, obviamente explica muchas cosas, pero vamos a ponerlo así, o sea, ¿por qué nos interesa leer nuestro horóscopo? ¿Por qué seguimos hablando de astrología? Bueno, eso de entrada nos dice que no hay un progreso de dejamos la religión y la magia para volvernos completamente racionales. Seguimos siendo tan racionales o irracionales como siempre, ¿no? Como lo quieran ver. Pero entonces, ¿por qué seguimos? Si hay grandes descubrimientos y la ciencia ha avanzado tanto, ¿por qué seguimos hablando de astrología o tirando las cartas del tarot? Claro. Porque la realidad humana es tan diversa. Claro. O sea, sí, qué padre que hay medicinas y antibióticos y vacunas albricias, claro, ¿no? Pero hay algo más, o sea, hay algo más que no me va a decir la ciencia, que es, ¿estará pensando en mí la persona que me gusta? Claro. Y buscas maneras de enterarte, sí, ¿no? Y es más, no te importa si son científicas. O sea, yo creo que nadie lee el horóscopo pensando, ay, la ciencia está detrás de esto. Va más allá, o sea, responde a una necesidad humana que es muy válida, me parece. Fíjate, un personaje importante de la magia se llama John Michael Greer. Él es un politólogo gringo y escritor de ficción y todo esto. Y él decía, sí, la gente no cree que la vida se basa en la ciencia. Y a pesar de que son conscientes de que sus pensamientos existen, su subconsciente existe, pues lo niegan. Y él lo dice como burlándose. Dice, o sea, pues la gente cree que... Y como la ciencia no puede medir eso, pues a pesar de que son conscientes de eso, pues dicen que no existe, ¿no? Y Michael Greer le causa mucha gracia. Pero Jacobo Greenberg, que es un científico del que les platiqué, él decía algo bien interesante. Decía, ¿cómo comprobar la existencia de algo más allá? Bien sencillo. Obsérvate a ti mismo. O sea, ¿qué estás sintiendo, no? Y ya que te des cuenta de lo que estás sintiendo, pregúntate, ¿quién está observando? Decía, ¿qué cosa más trascendental que darte cuenta de que tienes la capacidad de observar aquello que tú crees que eres tú? Uy. Claro, y volvemos un poco, ¿no? O sea, ¿necesitas que la ciencia venga a medir la introspección? Claro. Exacto. Yo diría, ¿para qué? O sea, no necesito porque tengo la experiencia de la introspección, ¿no? Entonces ya hay varios fenómenos que, insisto, saltan, o sea, y no tienen por qué pertenecer al área científica, pero que no sean científicas o comprobables científicamente, pues, ¿qué te dice? Pues nada, no te dice son falsas. Claro, y fíjate, un asistente de Jacobo Greenberg decía algo bien interesante, porque él hizo un experimento... Él era un científico de la magia, así, o sea, sin más, y métanse, y su historia es súper interesante. Él decía que hicieron experimentos de cómo la gente se conectaba sin hablar. O sea, como que podía entender el pensamiento sin hablar. Y decía, el 30% de las pruebas resultaron efectivas. O sea, 70% no era verdad. O sea, no se conectaban. Pero el asistente decía, pero cuidado, porque la ciencia ha enseñado que cuando el porcentaje más alto desvalida, no existe, y pues esto es la mentira más grande. Ese 30% era suficiente para darnos cuenta de que eso era un hecho, ¿no? Y dices, claro, ahora hay que ver bajo qué circunstancias ese 30% sí se podía conectar, decía el asistente. Sí, entonces, esto me parece muy interesante porque también John Michael Greer dice, pues la ciencia no puede medir lo que está por adentro, no está, o sea, él para nada desvalidando la ciencia. Solo decía, no está hecha para eso, no hay manera. Y que alguien llegue y te diga, es que eso no existe porque no lo puedes bajar, pues no tiene ningún sentido para estos temas de la magia y pues la religión o el entendimiento de Dios. Y la simple vida humana, o sea, la vida
desborda la ciencia, o sea, cómo la ciencia va a abarcar a todo el fenómeno vital, ¿no? Claro, Entonces es un claro. poco el punto, decir que, bueno, explica, insisto, gracias por los antibióticos y las vacunas, pero no explica todo, a final de cuentas. Y es bien interesante porque, por ejemplo, Galileo Galilei estudiaba la naturaleza porque decía la mejor forma de entender a Dios es estudiándolo. Que eso es bien interesante. Ahí hay justo otro ejemplo de alguien tremendamente religioso, pero también un científico, ¿no? Y se lo conoce como la teoría de los dos libros. Lo que decía Galileo es, la Biblia es un libro que no está escrito en lenguaje científico, ¿no? Y si la Biblia te dice cómo vas a llegar al cielo. Pero los tratados de ciencia, la ciencia que estamos haciendo no te dice cómo llegar al cielo, te dice por qué se mueve, de qué va el cielo, ¿no? Claro. Y es esto, o sea, hay un lenguaje en el que está escrito el mundo y la ciencia lo puede ir desentrañando, pero no tiene nada que ver con el lenguaje de la Biblia, o sea, estamos hablando de la misma realidad, pero desde perspectivas distintas, ¿no? Claro, por ahí decía también Damien Eccles, decía, es que a veces queremos leer algo que te explica el entendimiento del mundo, pero no te han dicho que esas no son las formas de leerlo. El entendimiento del mundo es muy distinto el ver el por qué, o sea, por qué funcionan así las cosas, a decir cuál es el propósito de ese funcionamiento, cosas así, ¿no? Entonces, creo que estamos un poco perdidos en como esta cosa muy palpable y esta cosa como muy en el fondo de nosotros mismos, que para empezar, ¿qué somos nosotros, no? Ahorita van los datos curiosos. Sin embargo, la verdad es que yo creo que la charla misma es un dato curioso, ¿eh? O sea, como que tampoco le veo así tan... los datos curiosos ¿no? Pues de la magia está como, güey, toda la charla es un dato curioso, creo. Entonces, solo otra cosa más, por ejemplo, lo que sí quisiera embonar aquí es decir, perfiles como muy altos, Newton, ¿no? Pues que este es el padre de la ciencia actual. Tesla, que poco a poco, creo que vivió una etapa muy oscura de desvalidación, pero poco a poco vamos descubriendo que él es también de los grandes genios, ¿no? Jacobo Grinberg, que les digo, él es un científico muy respetado, que su historia es bien interesante, la CIA estuvo bien de cerca de él y de repente desapareció, ¿no? Michael Moore, que es uno de los grandes historietistas del mundo, ¿no? Hizo Watchmen. Él así en sus entrevistas dice, yo soy mago y déjenme en paz. No, o sea, como que no quiero ni hablar con nadie. Sí. Entonces, pero creo que el mago más importante, yo creo que de la humanidad, entendido como mago, porque algunos dicen que Jesús es el mago más grande es Crowley, Aleister Crowley. Aleister Crowley, no hemos hablado de él. Está súper interesante. A ver, dime qué sabes de Aleister Crowley. Estos son mis datos curiosos. Busquen estos nombres e investíganlos desde la perspectiva de la magia y se van a sorprender. Pero a ver, platícame de Aleister Crowley. Lo que tengo entendido así muy... para llegar a lo padre es que ya en Inglaterra en el siglo XIX se habían creado varias sociedades que hablaban de magia y de este conocimiento hermético solo para algunos iniciados, ¿no? Crowley me parece que era cercano a alguno de ellos, muy tranquilo, normal. Se va a un viaje a Egipto, en el Cairo, con su esposa, y resulta que durante 3 noches una entidad, no recuerdo el nombre de esta entidad, le va dictando todo el conocimiento, todo el conocimiento mágico. Y hay varios libros que escribió, pero me parece que The Book of the Law. Exacto, el de la ley, exactamente, es donde ley. Están como que todos estos preceptos de esta religión que se le conoce como Thelema, donde me parece que la gran premisa es, haz tu voluntad. Sí. Tu voluntad es la ley. Claro. Pero está muy interesante, ¿no? Porque, bueno, suena como, bueno, hay diversas voluntades, ¿no? Y si mi voluntad es matarte, ¿qué onda, no? Pero me parece que es como más bien una voluntad que debe estar como embebida de cierta sabiduría y conocimiento de cuál es la verdad del mundo, y yo debo adecuar mi voluntad a la realidad, a las leyes que comprenden a toda la realidad, y entonces mi voluntad va a ser pura. Claro, eso es bello. Aleister Crowley, creo que hay dos formas de verlo. Una que es aterradora. Él no reconoce el bien y el mal. Abiertamente no lo reconoce, de hecho cree que no existen, ¿no? Y si indagamos poquito ahí, es bien interesante, o sea, no es un loco ahí.
O sea, es bien interesante lo que está diciendo. Pero la otra grande es, que a mí me parece, pues bonita, la verdad. Él es un personaje, para empezar, que da miedo, ¿eh? Si lo buscan ahorita les va a dar miedo. Ozzy Osbourne tiene una canción sobre Mr. Crowley. Claro. Pero él, por ejemplo, él formaba parte de la Orden Hermética de la Aura Dorada. Y la Orden Hermética de la Aura Dorada es un grupo de magos que decía: este conocimiento de Dios y la verdad es para la gente más brillante. Y Crowley dijo: este conocimiento es para todos. Así, para la persona menos letrada, a mí se me hace injusto que un grupo de gente que se considera sabios conserven ese conocimiento. Y Crowley sale de ahí y le pone ahí, dice: aprendan, esta es la verdad. Y eso me parece, pues la neta se me hace padre, ¿no? Que alguien que se supone que entiende algo, a lo mejor es un loco que no entiende nada, pero él cree que sí te entiende, diga: pues este conocimiento es para todos. Y esa es la parte como que los magos de la actualidad le celebran mucho a Crowley, ¿no? De decir: oye, pues Crowley, por eso están platicando ustedes de la magia, por Crowley. Eso está padre, pero ¿sabes qué? Es que a mí siempre me hace ruido cuando alguien dice: es que yo no reconozco bien y mal, no existe, y que luego resulte que se vuelve el Robin Hood del conocimiento. Es como, obviamente distingues el bien y el mal. Claro. O sea, te estás traicionando un poco, porque si no hay bien ni mal, pues qué más te da que alguien impida que otras personas lean ciertas cosas, lo consideras malo. Y consideras bueno que todos los conozcan. O sea, una cosa ahí es que yo siempre desconfío de las personas que dicen: no existe el bien y el mal. Es que yo, ¿sabes cómo lo veo? Por ejemplo, como que más bien habla de que son hechos para llevarte a algo, pero no está bien o no está mal en sí mismo. Es un hecho que te lleva a otra cosa. Y entonces, pero sí, la plática se puede ahí extender enormemente. Ya vamos con nuestras conclusiones. A ver, Carlita, aquí se habló de Doctor Strange, que aparte sí, mucha de la simbología y todo esto que utiliza Doctor Strange vienen de la simbología de la magia, que por cierto, la simbología de la magia también la tienen en las iglesias de la religión católica, ¿eh? O sea, ni nos agüitemos, ni nos espantemos, ni nada, son las mismas. No, y lean la Biblia, o sea, hay una bruja, hay una práctica de necromancia en la Biblia por si les interesa. Caray. Y bueno, ¿cuál es tu conclusión de este mundillo mágico? Justo, vamos a regresar a hablar un poco de Doctor Strange, que es por lo que quisimos hablar de la magia. Y algo interesante que me parece de la magia, y para distinguir un poco de la religión, porque hemos estado hablando de muchas cosas: ciencia, religión, magia. Y ahorita pensé que algo interesante es que quizás la magia no hay tanto como no está tan remarcada la fe, ¿sabes? En cambio, la religión sí. Hay una cuestión de fe muy interesante. En cambio, en la magia me parece que hay una cuestión más bien de voluntad, de una cuestión de poder. Claro. Me parece que esa puede ser como una distinción interesante. Y la ciencia, que, insisto, si nos vamos un poquito a la historia de la ciencia y cómo ha ido progresando, pues en realidad muchas cuestiones que se creían mágicas, hay cambios de paradigma y te das cuenta de que, no es que ya conozco la causa de, y lo que parecía muy mágico, pues te lo van trazando paso a paso, y por esto funcionaba, ¿no? Y en la magia yo creo que lo que nos puede llegar a dar un poco de miedo es que no conocemos todas las causas. O sea, nos dicen: hay una cadena causal que de este movimiento, de este encantamiento, de esta palabra, este talismán, se crea este efecto, ¿no? Claro. Oye, ¿pero por qué? No, pues quién sabe, ¿no? O algo interesante, rápidamente, no me quiero tardar mucho, es como en la magia hay muchas cosas que nos pueden hacer levantar, pues, la ceja, ¿no? Fruncir el ceño, como por ejemplo, un mismo acto puede tener distintos efectos. Pensemos en los muñecos que son atravesados por agujas. A veces son atravesados por agujas para crearle un mal a una persona que está representando esta efigie a la que estás lastimando, ¿no? Pero a veces también puedes crear una efigie y atravesarla con agujas para sellar de alguna manera o inmovilizar el poder o el alma de alguien. Entonces eso es bien interesante. ¿De qué depende? Pues de la intención de la persona que lo esté haciendo. Entonces, insisto, es una cuestión que si nos ponemos como que muy racionales, sí nos brinca, ¿no? De, pues qué raro, ¿no? Que una misma acción tenga 1000 efectos posibles. ¿De qué depende? Pues quién sabe, ¿no? O sea, y puede ser desde la voluntad de Dios hasta la voluntad de Juanito de la esquina, ¿no? Claro. Eso de entrada me hace levantar un poco la ceja. Pero para hablar de Doctor Strange, algo que me parece interesante es volver a esta cuestión de los mundos posibles y este amorío que está teniendo Marvel con los mundos posibles, que es interesante porque surge de la filosofía, y estaba pensando justo en Leibniz, un filósofo del siglo XVII, me parece,
que empieza a hablar de mundos posibles, pero desde la figura de Dios. Y a veces los mundos posibles los pensamos como ya en teoría de cuerdas, física cuántica Claro. y demás, pero viene desde la mente de Dios. Y estaba pensando, porque Leibniz decía, el mal existe porque de alguna manera este es el mejor de los mundos posibles. Dios puede ver todos los mundos posibles y eligió crear aunque en este mundo hay mal. Sin embargo, este es el mundo preferible a todos los otros y por eso Dios lo eligió y por eso este es el mejor, ¿no? Entonces me pongo a qué pensar, padre. qué interesante que en las películas de Marvel empiezan a querer jugar con los mundos posibles y hacen desmanes en todos los universos posibles, quizás porque se están metiendo con la voluntad de una divinidad. Qué interesante, qué interesante. Oye, qué gran cierre, ¿no? Enumeraste la magia, los filósofos y Doctor Strange. Ay, no, Ricardo, es que necesitamos más tiempo Sí, para hablar de necesitamos más esto. tiempo. Yo quisimos hablar de magia y de esta forma, por lo que dice la frase inicial de la maestre de Doctor Strange, que dice, el mundo no es como nos han dicho que es. Y lo hicimos para despertar la curiosidad, más allá de que si esto es cierto o si no es cierto. O sea, que sí puedes somos magos, pero... Ajá, o sea, sí soy mago. Pero, o sea, más allá de eso. Más allá de eso, hay un mundillo ahí bien vasto, bien interesante y que además, sin duda, algo que sí va a despertar es curiosidad, ganas de saber e imaginación, ¿no? Entonces, Claro, sí, para sí. todos aquellos que les gusten las buenas historias y que tengan hambre de saber algo que no nos han contado y que el mundo no nos ha querido decir por las razones que sean, ahí está ese tema. Hay un montón de personajes bien interesantes, hay un montón de escritos, un montón de imaginación y pues creo que siempre, por lo menos desde mi perspectiva, creo que siempre debemos estar agradecidos de que se cuenten otras historias o nos permitamos ver el mundo de una forma distinta a la que todo mundo nos ha dicho que es. Y pues Doctor Strange a lo mejor es el que planta la semilla para decir, oye, ¿por qué Tesla se consideraba mago? Newton, ¿qué Claro, hacía? sí, sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo que hablaban con ángeles? ¿Qué está pasando? ¿Qué son los ángeles? ¿no? Eso, ¿no? O sea, la Eh, angelología No es manches, católica. es bien basta. Yo hace poco hablaba con una maestra de un alto rango budista y me decía, en todas las religiones existe lo que en la religión católica consideran como ángel, en todas, pero les ponen diferentes nombres. Claro. Y digo, oh. No, y pensemos que, a ver, angelos significa simplemente en griego antiguo mensajero. Sí, y sí es cierto, casi en todas las religiones hay intermediarios entre la divinidad y el ser humano. O sea que a lo mejor, si un grupo de gente sabia y poderosa están interesadas en el tema, pues a lo mejor no es una tontería, ¿no? Exacto. Bueno, Por lo esto- menos sembremos la curiosidad, la ¿no? semillita de la curiosidad. Bueno, amigos, esto fue Gana Gana Geeks. Geeks. Esperamos que hayan disfrutado del capítulo. Vayan a ver Doctor Strange. Platíquenos si les gustó Si o no. son magos, mándenos mensaje directo ahí en Twitter. Sí. Ahí les tengo unos encargos para que... te agradezco, Carlita, por habernos No, acompañado. muchas gracias, qué gusto. Platicábamos con Héctor que eres brillante. Es Ay, genial no, tenerte aquí. No, gracias. Ojalá te podamos tener ya más seguido y de la mejor manera. Y bueno, Encantadísima. Sí, pues gracias a toda la audiencia de Wanna Geeks. Wanna Geeks. Y de nuevo gracias a Héctor en los controles. Nos escuchamos para la próxima. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición Héctor Mondragón. Producción Javier Martret. Dirección General Luisa Cantú. Audiocentro.